En el tiempo de la predicación de hace un rato, la mayoría bueno, creo que todos, a excepción de Samuel y Brenda, que estaban con los niños, todos estuvimos aquí. Vimos la historia de aquella mujer samaritana. El propósito que yo tenía al ver junto con ustedes ese pasaje es que con la ayuda de Dios nos demos cuenta de lo que vimos exactamente hace un rato. Lo que tú y yo necesitamos, no solo en nuestra relación matrimonial, sino en nuestra vida diaria y en todas las áreas de nuestra vida, es que Dios esté en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en todas las áreas de nuestra vida. Me pareció un buen pasaje el de hace rato, el de la mujer samaritana, porque lo cierto es que habla de matrimonio, aquella mujer que estuvo casada 5 veces, y veíamos hace un rato las probabilidades de por qué esa mujer estuvo casada 5 veces y después de eso ya estaba viviendo con un hombre que, aunque no era su esposo, pero estaba viviendo ya con él. Una de las cosas que quiero que nos quede claro es lo que veíamos también hace rato en el tiempo de la predicación, es que no hay matrimonio, no hay marido, no hay novio, no hay ninguna cosa de esta vida o de este mundo que pueda saciar el alma o la sed de nuestra alma. Si queremos saciar la sed de nuestra alma, tenemos que hacer lo que veíamos hace un rato, ir a la fuente de la vida, del agua de vida, que es Cristo Jesús, y en Él, y solo en Él, vamos a poder saciar y satisfacer los deseos y la sed de nuestra alma. La mayoría de los que estamos aquí, por la gracia de Dios, creo que tenemos ya esa bendición. La mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos recibido ese regalo que Dios quiso darnos. ¿Recuerdan cómo le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Nosotros que estamos aquí, por la gracia de Dios, hemos recibido ese regalo. Ahora reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo. Y gracias a eso, y a la gracia y a la misericordia de Dios, ahora en nosotros hay ese manantial de agua viva del que habla Jesús y del que leíamos hace un rato. Hasta ahí vamos bien. Si tú sabes que estás en esa condición, que esa es tu condición, que Dios te ha salvado por gracia, que te ha perdonado por gracia, que el Espíritu Santo mora en ti, que si tú sabes y reconoces que la fuente de agua viva es Cristo Jesús y constantemente acudes a Él para saciar la sed de tu alma, está bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero hay algo de lo que quiero que hablemos y creo que es necesario también que veamos esto, que lo recordemos y que lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace rato terminaba yo el tiempo de la predicación mencionando esto que quiero recordar. La mayoría de los matrimonios fracasan y la razón de su fracaso es que en esos matrimonios el esposo o la esposa están esperando que su cónyuge, su esposo o su esposa, satisfagan esos anhelos y esa sed que su alma tiene, o están esperando que su esposo o su esposa los haga felices. Algunos incluso lo exigen, algunos lo demandan, algunos llegan al matrimonio, y me temo que son muchos que llegan al matrimonio con esa idea: me voy a casar con él porque espero que él me haga feliz, me voy a casar con ella porque espero que ella me haga feliz. Y como veíamos hace un rato, hermanos, mira, querer ser feliz no está mal, no es pecado. Si tú quieres ser feliz, está bien. Pero tenemos que entender que la única manera en que vamos a ser felices es hallando nuestro deleite, nuestra satisfacción en Dios. Si no es así, no puede ser.
Ajá, entonces, la razón por la que muchos matrimonios fracasan es esa. Porque son matrimonios en donde el hombre y la mujer viven esperando nada más que el otro cumpla con sus expectativas. Hombres y mujeres que viven ensimismados. Hombres y mujeres que pasan los días, los meses, los años viviendo, ya no digamos para su esposo, viviendo no para Dios, sino para ellos mismos. Y ese es el problema. Ese es uno de los problemas que hacen mucho daño a la relación matrimonial. Entonces lo que quiero que veamos en este tiempo es esto, lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que pedirle a Samuel que me ayude. Vamos a leer primero la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. ¿Okay? Y la va a poner Samuel ahí en la pantalla. Déjame comentar esto. Si Cristo está en tu vida, si tú reconoces que Cristo es la fuente de agua viva de la cual tú necesitas beber cada día, qué bueno, te felicito, gracias a Dios por eso. Ahora, no te conformes con eso, porque no es todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo y no es todo lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Según a los Corintios 5:15, el apóstol Pablo dice, hablando de Cristo Jesús, ahí está en la pantalla o en su Biblia, dice que Él, es decir, Cristo, murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, ¿te fijas? Los que reciben la nueva vida de Cristo, ese regalo del que leíamos y hablábamos hace rato, ellos, dice, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Te fijas? Otra vez, lo voy a leer nuevamente. Dice que Él, Cristo, murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. El problema que tienen muchos matrimonios es que el esposo o la esposa no viven para Dios, no viven para los demás, viven para sí mismos. Y vuelvo y repito, eso es algo que hace mucho, mucho daño a la relación matrimonial. Hombres y mujeres que lo único que quieren es que todas las cosas, toda la vida, todas las personas a su alrededor giren en torno de ellos precisamente. Ellos quieren ser el centro de todo, quieren ser el centro de su matrimonio, quieren ser el centro de su vida, el centro de todo. Y cuando eso pasa, surgen los problemas. El regalo que Jesús le prometió a aquella mujer de Samaria, lo veíamos hace un rato. Ese regalo es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo en la vida del creyente o de la creyente y aplicándolo a los matrimonios, el Espíritu Santo viviendo en la vida del esposo o de la esposa. El apóstol Pablo también en la carta a los Efesios habla de esto, y todos los que hemos leído la carta a los Efesios nos podemos dar cuenta fácilmente de la división que hay en esa carta como en otras cartas que escribió el apóstol Pablo. Efesios se divide en dos partes, los primeros 3 capítulos y los segundos 6 capítulos. La carta tiene 6 capítulos. Y es fácil ver la división. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo habla de temas teológicos, de temas doctrinales, de temas teóricos, si me permiten decirlo así. En esos primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, Pablo detalla la salvación que tenemos en Cristo, ¿recuerdan? Y Pablo habla desde el capítulo 1 de Efesios cómo hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El apóstol Pablo habla allí en esos primeros capítulos de que somos salvos por gracia, ¿lo recuerdan? Somos salvos por gracia por medio de la fe. En pocas palabras, lo que vemos allí en la carta a los Efesios, en los primeros 3 capítulos, es lo que Dios ha hecho por nosotros, por ustedes y por mí, lo que Dios ha hecho por nosotros
y en nosotros. Eso es, repito, en la primera parte. Pero ya en la segunda parte, que es la parte práctica de los capítulos 4 al 6, vemos cómo debemos vivir nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios. ¿Me explico? No se trata nada más de decir, ya Dios me salvó, soy salvo por gracia, Dios me perdonó, qué bien, amén, gloria a Dios, y ya. No. Es que nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios, tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios y vivir como Él dice que debemos de vivir. Y más específicamente, ahí en Efesios vemos que nosotros, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, somos llamados a vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Recuerdan aquel pasaje que es, creo que, clave en la carta a los Efesios? Efesios capítulo 5, versículo 18. Muchos se lo saben de memoria. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, qué bueno, gracias a Dios. Si Dios te ha salvado por gracia, eso significa que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, lo que Dios pide de ti y de mí es que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla también acerca de temas del matrimonio. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 5 sobre todo. El apóstol Pablo allí en Efesios da mandamientos de parte de Dios, mandamientos específicos para las esposas y para los esposos, y aún para los padres y para los hijos. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice, por ejemplo, a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y sigue hablando, ¿no? Y las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor. El apóstol Pablo entonces en esos capítulos habla de temas prácticos, habla de mandamientos específicos que tienen que ver con el matrimonio, pero en Efesios capítulo 5, y ahora sí quiero que lo pongas, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, no, el 5:18, perdón, encontramos un mandamiento que es de vital importancia para la relación matrimonial y para todas las áreas de nuestra vida. Este versículo 18 y este mandamiento que vemos allí está en medio de esos mandamientos que el apóstol Pablo da para los creyentes, para los que son salvos por gracia, para aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Y antes de el apóstol Pablo dar el mandamiento a las esposas y a los esposos y decirles cómo deben vivir en su relación matrimonial, antes de eso les menciona esto en el versículo 18. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Te fijas? No se trata nada más de conformarme con saber que ya el Espíritu Santo mora en mí y yo me cruzo de brazos y que venga lo que sea. No, el mandamiento es claro y es específico. Sean llenos del Espíritu Santo. Repito, este mandamiento, hermanos, es fundamental. En otras palabras, es el fundamento para todo matrimonio. No podemos llevar a cabo los mandamientos que vienen enseguida después del versículo 21, del versículo 22 en adelante. No podemos cumplir los mandamientos que la palabra de Dios nos dice a nosotros como esposos, de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, si antes no obedecemos o no ponemos atención en esto. Las esposas no pueden someterse a sus esposos, así como dice la palabra de Dios, si antes no toman en consideración esta parte que es vital, que es el fundamento. Si no tenemos una vida llena del Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir lo demás, no vamos a poder amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y las esposas no van a poder, ni van a querer someterse a la autoridad de sus esposos. Este mandamiento, hermanos, es
vital, es de vital importancia para la vida matrimonial. Entonces, si este mandamiento es fundamental, la pregunta que quiero hacer enseguida es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque el mandamiento es esto, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Bueno, déjenme decirlo de manera simple. Ajá. Ser lleno del Espíritu Santo, dicho así de manera simple, es ser controlados por el Espíritu Santo. Sencillo. Ser controlados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si lo quieres poner, Sam, le dice a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo, seguir la guía del Espíritu Santo en cada aspecto o en cada área de nuestra vida. Y eso implica nuestra relación matrimonial. Una persona llena del Espíritu Santo, entre otras cosas, es una persona que sigue la guía del Espíritu Santo en su vida matrimonial. Y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios se va a esforzar cada día para cumplir y obedecer los mandamientos que Dios da a los esposos y a las esposas. Pero eso depende de una cosa: sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, si ser lleno del Espíritu Santo es seguir la guía del Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿De qué manera nos guía el Espíritu Santo? Y esto, hermanos, quiero comentarlo porque no es como tristemente muchos creen que es. El que el Espíritu Santo nos guíe no es algo místico. No es que tú necesitas poner los ojos en blanco y ponerte así y recibir la guía del Espíritu Santo. No, no. No es que te pongas a correr ahí dando vueltas, gritando o riéndote como loco. Tampoco, no. No es nada místico. ¿Sabes cómo nos guía el Espíritu Santo? Bien sencillo. Por medio de la palabra de Dios, de la cual, por cierto, el Espíritu Santo es el autor. Es por medio de la palabra de Dios que nos guía el Espíritu Santo. Es en la medida en que nosotros vamos a la palabra de Dios y nos alimentamos de ella, en esa medida el Espíritu Santo guía nuestra vida. El apóstol Pablo le dice también a la iglesia en Colosas, busca por favor Colosenses 3:16. Miren cómo, que por cierto este pasaje de Colosenses 3:16 es el pasaje paralelo a lo que estamos mencionando y leyendo de Efesios 5:18 en adelante. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, que el mensaje de Cristo, ¿cuál es el mensaje de Cristo? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios en general. Dice, de hecho, la Reina Valera lo traduce de esa manera, que la palabra de Cristo more en abundancia en todos vosotros. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Te fijas? En la medida en que la palabra de Dios llena tu vida, en esa medida tu vida va a ser llena del Espíritu Santo y en esa medida tu vida será guiada por el Espíritu Santo. Podemos decirlo de otra manera. La persona cuya vida está llena de la palabra de Dios es una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona que sigue la guía del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida o en cada aspecto de su vida. Ahora, otra pregunta. ¿Qué significa
que la vida de alguien esté llena de la palabra de Dios? Porque estamos viendo eso, ¿no? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, que la palabra de Dios llene sus vidas. Pero entonces, ¿qué significa que la vida de una persona esté llena de la palabra de Dios? Podemos decirlo también de manera simple. Significa que esa persona se alimenta cada día de la palabra de Dios y por lo tanto su vida, óiganlo bien, su vida es transformada por la palabra de Dios. En la medida en que una persona se alimenta de la palabra de Dios, en esa medida su vida es transformada por la palabra de Dios. En esa medida su vida es guiada por el Espíritu Santo. Y otra vez, quiero hacer una pregunta similar. ¿Y qué significa que una persona se alimente de la palabra de Dios? ¿Qué significa alimentarme de la palabra de Dios? Bueno, significa que esa persona, oigan, lee la palabra de Dios, la entiende con la ayuda del Espíritu Santo y la obedece en todas las áreas de su vida, cada día de su vida. Miren, hermanos, leer la Biblia, nada más por leerla, leer la Biblia nada más por cumplir con un calendario de lecturas bíblicas cada día, leer la Biblia sin entenderla y sin obedecerla, óyelo bien, no va a transformar la vida de nadie. Si solo la lees por leerla, no esperes que tu vida sea transformada. Si solo la lees, pero no tienes la intención de obedecerla, no esperes que tu vida sea transformada. Y ese es el problema de mucha gente, lamentablemente. El problema de muchos es que leen la Biblia, pero no la entienden. O algunos la leen y la entienden, pero no tienen la más mínima intención de obedecerla. Y otros, incluso, leen la Biblia con una actitud, como comentaba yo hace un rato, con una actitud mística, esperando que con solo leer un versículo al día van a ser bendecidos y su vida va a ser bien bendecida y va a ser transformada. No es así. No es así. Así que, hermanos, miren, y ahorita van a ver a dónde quiero llegar. Miren, ser llenos del Espíritu Santo implica seguir la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, que toda nuestra vida, incluyendo nuestro matrimonio, oigan, gira en torno a Dios, a su palabra y a su voluntad. Voy a repetirlo, que toda nuestra vida, incluyendo nuestra relación matrimonial, gira en torno a Dios, a su palabra y su voluntad. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo implica que Dios, óyelo bien, Dios es el centro de toda nuestra vida, incluyendo nuestra relación matrimonial. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Es que Dios sea el centro de toda tu vida. Es que toda tu vida gira en torno a Dios, a su palabra y a su voluntad. Y vuelvo entonces a hacer la misma pregunta que hacía yo desde hace rato, en el tiempo de la predicación. ¿Por qué tantos matrimonios fracasan? Y cuando digo fracasan, no me refiero necesariamente a divorcio, porque hay muchos matrimonios que pasan años y años juntos y ahí están juntos, pero su relación matrimonial es un fracaso total. ¿Por qué tantos matrimonios fracasan? La razón principal es, óyelo bien, porque Dios no está presente ni en la vida del esposo o en la vida de la esposa o en ambos. En otras palabras, Dios no está presente en el matrimonio. Dios no es el centro del matrimonio. En algunos matrimonios parece que sí. En algunos matrimonios parece que sí,
pero no es así. ¿A qué me refiero? Me refiero a que pareciera que Dios está allí. Pero, si Dios no está en el centro del matrimonio, óyelo bien, si Dios no es el centro de tu matrimonio, es como si no estuviera. Lo repito, si Dios no es el centro de tu matrimonio, es como si no estuviera. Y más aún, si Dios no es el centro de tu matrimonio, eso significa, óyelo bien, eso significa una de dos, o que el esposo está en el centro, o que la esposa está en el centro, o peor aún, ambos quieren estar en el centro. Y cuando eso pasa, la relación matrimonial se vuelve simple y sencillamente insoportable, llena de conflictos, llena de pleitos constantes, porque es una lucha entre el esposo y la esposa por ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Es una lucha entre el esposo y la esposa por ocupar el centro de su matrimonio. Esa es la razón por la que fracasan muchos matrimonios. Quitan a Dios del centro, no lo dejan estar ahí, lo hacen a un lado y se quieren poner ellos allí en el centro. Hermanos, miren, un buen matrimonio, y ahorita estamos entre cristianos, podemos decirlo así, un buen matrimonio cristiano es aquel donde el esposo y la esposa no viven para sí mismos. Es aquel donde el esposo y la esposa no viven ensimismados. Un buen matrimonio cristiano es aquel donde la esposa o el esposo es alguien que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, alguien que es hijo de Dios, alguien que tiene temor de Dios, alguien que quiere agradar a Dios y por lo tanto quiere que Dios sea el centro de su matrimonio. Y cuando una persona tiene ese anhelo que Dios sea el centro de su matrimonio, esa persona se va a esforzar y va a hacer lo posible por no querer ser él o ella el centro de su matrimonio. Es una persona que lo que anhela es que Dios ocupe su lugar en el centro de su vida y de su matrimonio, que anhela que toda su vida, y hablando de la relación matrimonial, anhela que su relación matrimonial gire siempre en torno a Dios como centro de su matrimonio. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, hermanos. Una persona que tiene ese anhelo, una persona que quiere eso en su vida y en su matrimonio, esa es una persona con la que los demás quieren vivir. Es una persona con la que no es difícil vivir. Es una persona con la que es difícil discutir o pelear. Porque la persona no está buscando lo suyo propio, está buscando agradar a Dios, está buscando darle la gloria a Dios, está buscando vivir para Dios. El problema entonces en muchos matrimonios, y la razón, muchas veces, la razón principal de que muchos matrimonios fracasan es esta. Hombres y mujeres que no quieren que Dios sea el centro de su matrimonio, y peor aún, son ellos los que quieren ser el centro de su matrimonio. Y repito, cuando eso pasa, la relación se vuelve insoportable. Hay personas, miren, hay personas cuya relación matrimonial está tan mal que aunque no lo digan abiertamente, en el fondo están deseando que su matrimonio termine. Ya, que termine, ya. Algunos otros, su relación está tan mal que son hombres y mujeres que pasan muchas veces los días
fantaseando que su matrimonio termine, fantaseando que su esposo se muera, fantaseando que su esposa se muera, o fantaseando, ¿cómo sería si yo estuviera casado con fulanito? Triste. Un buen matrimonio cristiano, hermanos, un buen matrimonio cristiano es el resultado de dos personas, y a estas alturas tenemos que aclarar, hombre y mujer, que no quieren vivir para sí mismos, sino para Dios. Es eso, lo voy a repetir. Un buen matrimonio cristiano es el resultado de dos personas que no quieren vivir para sí mismas, sino para Dios. Quieren agradar a Dios. Y si tú te preguntas, ¿es eso posible? La respuesta es sí, es posible. Es posible, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ya lo leímos. Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es posible. Se puede. El asunto es que somos seres humanos. Y por naturaleza, los seres humanos, todos los seres humanos, incluyéndome a mí, vivimos para un reino. ¿Y sabes cuál es ese reino? El reino del yo. Del yo. Nuestro reino personal. Yo. Primero yo, luego yo y al último yo. Y para que quede bien claro, muchas veces muchas personas dicen, aquí nomás mis chicharrones truenan. Yo y yo. Lo demás no me interesa. Así vivimos. Y todavía batallamos con eso. Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios nuevamente. Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos seguir viviendo en ese reino, el reino del yo. Y eso trae muchos problemas al matrimonio, a la relación matrimonial. En estos días mi esposa y yo, por la gracia de Dios, estamos cumpliendo 34 años de matrimonio. Y estaba yo pensando en todos esos años que el Señor nos ha permitido estar juntos. La mayor parte de esos años han sido buenos. Ha habido tiempos no tan buenos. ¿Quién no ha tenido tiempos malos en su matrimonio? ¿Quién no ha tenido malas etapas en su matrimonio? Yo creo que nadie, ¿no? Todos pasamos por ahí una u otra vez. Tenemos malas etapas, malos tiempos en nuestro matrimonio. Ahora, si somos honestos, tenemos que reconocer que muchos de los conflictos en nuestra relación matrimonial se deben a que nuestra esposa o nuestro esposo ha quebrantado las leyes de nuestro reino. Me siento ofendido, me siento lastimado, me hizo daño a mí. Cuando yo me molesto con mi esposa, cuando me enojo y peleo y estoy hablando en un caso hipotético,
cuando me molesto y me enojo porque ella no hace lo que yo quiero que haga, cuando yo quiero que lo haga y como yo quiero que lo haga, hermanos, eso es evidencia de una cosa. Eso lo único que pone en evidencia es que quien está en el centro de mi matrimonio soy yo y no Dios. Es eso. Soy yo el que quiero estar allí. Y cuando ella no hace algo como yo quiero que lo haga, cuando yo quiero que lo haga, me molesto, me enojo y se arma la gorda. Muchas personas dicen, ya no soporto la situación en mi matrimonio. ¿Has escuchado a gente diciendo así? ¿Lo has dicho tú alguna vez? Ya no soporto la situación en mi matrimonio. Ojalá que no. Pero pregunta, y por favor piensa en esto, y piénsalo seriamente. ¿No será que lo que no soportas es que él o ella no hace lo que tú quieres que haga, cuando tú quieres que lo haga y como tú quieres que lo haga? ¿No será que es eso lo que no soportas? ¿Que no quiera moldarse a tu reino del yo? ¿No será que lo que te molesta es que él o ella no satisface tus deseos, tus antojos, tus caprichos? ¿No será que lo que te molesta es que él o ella no te hace feliz? ¿Porque no hace lo que tú quieres que haga o lo que tú dices? Piénsalo. Como lo comentábamos desde hace un rato en el tiempo de la predicación, lo quiero nuevamente mencionar brevemente. Muchos llegan al matrimonio con expectativas irreales del matrimonio y de su cónyuge. La mayoría de las personas llegan así al matrimonio con expectativas irreales del matrimonio y de su cónyuge. Él me va a hacer feliz. Ella me va a hacer feliz. Si mi felicidad dependiera de una persona, quien quiera que sea, ay de mí, pobre de mí. ¿Sabes por qué? Porque las personas a mi alrededor, incluyendo mi esposa, o principalmente mi esposa, que es la que está más cerca de mí, las personas a mi alrededor me van a decepcionar una y otra vez. Una y otra vez. Porque somos seres humanos imperfectos. Porque somos pecadores. Las personas, repito, a mi alrededor, principalmente mi esposa, me van a decepcionar una y otra vez. Mi esposa me va a decepcionar y me va, a decepcionar frecuentemente porque no va a cumplir mis expectativas egoístas e irreales. Cuando yo tengo expectativas egoístas e irreales, me voy a ver decepcionado frecuentemente. Todos los días. Todos los días. Me va a decepcionar mi esposa, me va a decepcionar fulanito, fulanita, todos. Porque todos somos imperfectos. Pero hablando del matrimonio es así. Es así, tu esposo, tu esposa te va a decepcionar constantemente porque él o ella no son perfectos, no lo son. No te hagas expectativas egoístas o irreales de tu matrimonio o de tu esposo o de tu esposa. Grábate esto y quiero que te lo lleves, que te lo grabes de memoria y lo recuerdes frecuentemente. Una frase pequeña, pero es esta. El matrimonio no se trata de nosotros. Lo repito, el matrimonio no se trata de nosotros. Y dicho ya más personalmente, grábatelo de esta manera. Mi matrimonio no se trata de mí. Mi matrimonio no se trata de mí. No es para servirme a mí.
No es para mi beneficio. No es. El propósito de mi matrimonio, ¿sabes cuál es? Y de tu matrimonio también. El propósito del matrimonio es una cosa: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios diseñó y creó el matrimonio para eso, para su gloria, para su gloria. No para que tú te sientas cómodo, a gusto y te sientas realizado. Dios diseñó y creó el matrimonio para su gloria. Y cuando un hombre o una mujer vive en su relación matrimonial esperando o exigiendo que su esposo o su esposa los hagan felices, su matrimonio está destinado al fracaso. Ese matrimonio está destinado al fracaso. Y la razón es sencilla. La razón es porque no están viviendo para la gloria de Dios. Están viviendo para sí mismos. Y si están viviendo para sí mismos, entonces Dios no puede ser el centro ni de su vida ni de sus matrimonios. Y ese matrimonio está destinado al fracaso. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde. ¿Cómo podemos entonces, cómo podemos glorificar a Dios en nuestro matrimonio? Si estamos diciendo que el propósito del matrimonio es la gloria de Dios, Dios diseñó y creó el matrimonio para eso, para su gloria. La pregunta siguiente entonces es: ¿cómo podemos? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en mi matrimonio? ¿Cómo puedo vivir mi relación matrimonial para la gloria de Dios? Y la respuesta es clara también, es sencilla. Cuando vivimos nuestra relación matrimonial en torno a Dios, cuando nuestra relación matrimonial gira en torno de Dios, cuando nuestra relación matrimonial va en pos de Él, de Dios. Cuando Dios es el centro de nuestro matrimonio. De otra manera, hermanos, no se puede, imposible. Si Dios no es el centro del matrimonio, no se puede vivir la relación matrimonial para la gloria de Dios. Imposible. Más aún, si lo que me mueve a mí es el egoísmo, si lo único que me interesa es mi satisfacción personal, mis deseos personales, mis anhelos personales, lejos de que mi matrimonio sea para la gloria de Dios, lo que va a pasar es que mi vida será miserable y desgraciada. Mi relación matrimonial será así, miserable y desgraciada. Destinada al fracaso. ¿Qué podemos hacer? Miren, se pasa el tiempo bien rápido y ya vamos a terminar, no se preocupen. Pregunta, ya para ir terminando, ¿qué podemos hacer? Estamos hablando de vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Eso implica nuestra relación matrimonial. Estamos hablando de que el propósito de nuestro matrimonio no soy yo, no eres tú. El propósito de nuestro matrimonio es la gloria de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Si estamos hablando de ya no vivir para nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta la tenemos también en la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24 y 25. Mira las palabras del Señor Jesús. Luego Jesús dijo a sus discípulos: oigan, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, oigan, ¿qué dice enseguida? Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Ahí está. Tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Y no solo eso, tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús. No funciona de otra manera. No se puede. Si vamos o si queremos vivir nuestra relación matrimonial para la gloria de Dios, ahí está. Tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús en el versículo 25, si tratas de aferrarte a la vida, es decir, si no quieres negarte a ti mismo,
Si tú quieres vivir tu vida a como dé lugar a toda costa, si tratas de aferrarte a la vida, ¿qué va a pasar? La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Te fijas? Niégate a ti mismo. Abandona tu propia manera de vivir, tu manera egoísta de vivir. No quieras ser tú el centro de tu matrimonio, porque no lo eres. No puedes. Y con la gracia de Dios, esfuérzate para no serlo. Pídele a Dios que Él sea el centro de tu matrimonio. Así que en primer lugar, lo que podemos hacer es esto, y lo que debemos hacer es esto. Cada día de nuestra vida, abandona tu propia manera de vivir. Ya no vivas para ti, ya no vivas ensimismado. En segundo lugar, cuando surja un conflicto en tu matrimonio, con tu esposo o con tu esposa, piensa tantito, piensa, medita. Sé sincero, honestamente, piénsalo de manera honesta, sincera. Y te vas a dar cuenta de que es muy probable que gran parte del problema, ¿sabes en dónde está? No en tu esposo, no en tu esposa, sino en ti. Tú eres parte, y a veces gran parte, del problema. Pregúntate cuando haya un conflicto en tu matrimonio, pregúntate, ¿fue por mi culpa? ¿Fue por mi pecado? Y si reconoces que es así, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposo o a tu esposa. Y si tú eres el que tiene que perdonar, perdona. Perdona. Recuerda lo que veíamos la semana pasada en el tiempo de la predicación. Perdona. Perdona. Reconoce, hermano, hermana, reconoce que muchas veces tú eres el culpable o la culpable de los problemas en tu matrimonio. No le des la vuelta. Repito, muchas veces tú eres el culpable de los problemas en tu matrimonio. No cometas el error de mirar solo la paja en el ojo de tu esposo o de tu esposa y no ves la viga que tienes en tu propio ojo. No te enfoques en el pecado de tu esposo o de tu esposa. No te enfoques en el pecado de él o de ella. Enfócate en tu pecado, en el tuyo. Y pídele a Dios que trabaje en ti, que obre en ti, que te cambie a ti y no a tu esposo o a tu esposa. De hecho, no cometas el error de querer cambiar tú a tu esposo o a tu esposa. Muchos cometen ese error, querer cambiar al esposo o a la esposa. Muchos oran y oran de manera equivocada. Oran y le piden a Dios, Señor, cámbialo, por favor, cámbialo. Él te necesita. ¿Sí? ¿Y tú? No cometas el error de querer cambiar a tu esposo o a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes hacerlo. No puedes. No puedes cambiarlo. No puedes cambiarla. Ahora, lo que sí puedes cambiar, ¿sabes quién es? Eres tú. ¿Ah? Lo que sí puedes hacer es cambiar tú. Cambia tú. Con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, cambia tú. Cambia tus deseos egoístas, cambia tus expectativas irreales del matrimonio, cambia esas ganas o ese anhelo de que tu esposo te haga feliz, cambia tú. Y no cometas el error de ver nada más los pecados de tu esposo. Grábate esto también y llévatelo. Mi esposo, o en el caso de los varones, mi esposa no es mi enemigo. Grábatelo. Mi esposo no es mi enemigo. Grábatelo y repítelo frecuentemente. No es mi enemigo. No lo es. Y es así, hermano, hermana. No lo es. Él o ella no es tu enemigo. ¿Sabes cuál es el enemigo principal? El enemigo es el pecado. El pecado que hay en él y el pecado que hay en ti. Ese es el enemigo. Y el pecado es algo así como
como las redes sociales, destruyen relaciones sociales, y entre ellas el matrimonio. El pecado destruye relaciones sociales. Desde que se inventaron las redes sociales, la gente es menos sociable. Porque mucho tiempo se lo pasan allí. El pecado es el enemigo. Mira lo que hace el pecado. El pecado nos lleva a ver y a tratar a las personas, incluyendo nuestro esposo o nuestra esposa, nos lleva a verlos y tratarlos, una de dos, o como un medio para conseguir lo que queremos, o como un estorbo para conseguir lo que queremos. Ese es el pecado. El pecado muchas veces lleva a los matrimonios así, a ver al esposo o a la esposa como un medio para conseguir lo que quiere o como un estorbo para conseguir lo que quiere. Ahora, ¿sabes cuál es la mejor manera para luchar en contra de ese enemigo que es el pecado? ¿Sabes cuál es la mejor forma de luchar contra el pecado que mora en ti y el pecado que mora en tu esposo o en tu esposa? ¿Sabes cuál es la mejor forma? Con el Evangelio. La buena noticia acerca de Jesús. Piensa que tu esposo o tu esposa cada día necesita el Evangelio igual que tú. Tu esposo o tu esposa cada día necesita el Evangelio igual que tú. En otras palabras, tu esposo o tu esposa cada día necesita amor, cada día necesita gracia, cada día necesita misericordia, cada día necesita paciencia, cada día necesita bondad, etcétera, etcétera, igual que tú. Vive el Evangelio en tu relación matrimonial. Necesitas el Evangelio en tu relación matrimonial. Cuando tú estás consciente de tu pecado, cuando miras tu pecado, en vez de mirar el pecado de tu esposa o de tu esposo, estás entonces en una buena posición. ¿Sabes para qué? Para vivir y para mostrar el Evangelio delante de tu esposo o delante de tu esposa. Estás en una buena posición para mostrar gracia. Estás en una buena posición para mostrar misericordia, para mostrar perdón. Pero eso viene como consecuencia de que tú estás consciente de tu pecado, no del pecado de tu esposo o de tu esposa. Estás al tanto de tu pecado, sabes que tú eres pecador, sabes que tú fallas, sabes que tú cometes errores y sabes que por la gracia de Dios tú estás como estás. Sabes que cada día Dios es bueno contigo y misericordioso contigo, y cuando estás consciente de eso, cuando sabes que tú eres pecador y débil y fallas, entonces eso es más, te va a resultar más fácil mostrar gracia y misericordia y perdón y amor para con tu esposo o tu esposa. Piensa también que tu esposo o tu esposa es un instrumento en las manos de Dios para tu santidad. Tu esposo o tu esposa es un instrumento en las manos de Dios para tu santidad, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez espiritual. Dios está obrando por medio de tu esposo o de tu esposa para tu santidad, para tu crecimiento, para tu madurez espiritual. Dios permite, y Él es soberano y Él está en control incluso de esas cosas. Mira, Dios permite que tu esposo o tu esposa, esa persona que tienes a tu lado, te decepcione, te ofenda, te hiera. ¿Sabes para qué? Para que tú crezcas en santidad. Para que tú puedas vivir y mostrar a tu esposo o a tu esposa el mensaje del Evangelio. Para que tú puedas vivir el mensaje del Evangelio allí en tu relación matrimonial. Así que hermano, hermana, mira, cuando tu esposo o tu esposa te falle, cuando él o ella te hiera, y óyelo bien,
lo va a hacer, te va a fallar, te va a herir, te va a lastimar. Cuando lo haga, aquí está lo que tienes que hacer. Aplica el Evangelio a tu vida y a la vida de ella o de él. Aplica el Evangelio. Es con él, con esa persona que tienes a tu lado, con esa persona con la cual tienes un pacto de compañía, un pacto de amor. Es con él, con esa persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Es con él o con ella. No cometas el error que comete mucha gente, el error de mostrar más gracia o más misericordia o más paciencia o más perdón con otras personas, pero con su esposo o su esposa, no. ¿No? Y eso pasa frecuentemente, y pasa frecuentemente, ¿sabes con quiénes? Con los hijos. ¿Cuántos padres le perdonan lo que sea a los hijos? Pero al esposo o a la esposa, como decíamos el domingo pasado, ¿no? Que te perdone Dios, porque yo no. ¿Cuántos hijos tratan mal a sus padres? Les faltan al respeto, los desobedecen, los ofenden, los insultan, los lastiman, les roban. Y los padres aguantan una y otra vez lo que hacen sus hijitos. Y muchas veces lo único que pueden hacer es decir, es que ya tiene sueño. Pobrecito de mi bebé. Y el bebé ya tiene 30 años. Pero cuando el esposo o la esposa los ofende, no están dispuestos a perdonar. No están dispuestos a mostrar gracia, ni misericordia, ni perdón. Óyelo bien, hermano, hermana. La persona a la que más gracia le debes mostrar es a tu esposa o a tu esposo. Y lamentablemente en muchos casos es a quien menos están dispuestos a mostrarles misericordia o gracia o perdón. Y cada vez que pueden les recuerdan sus pecados, sus errores, sus fallas, sus faltas, con el único propósito de hacerlos sentir mal. O con el propósito de sentirse mejor que él o que ella. O con el propósito de decir, ¡ja! Te gané. Óyelo bien, en el matrimonio no hay ganadores. ¿Ah? Cuando tú piensas que ganaste sobre tu esposo o sobre tu esposa, en realidad estás perdiendo. Si él pierde, pierdes tú. Si pierde uno, pierden los dos, porque no están viviendo para la gloria de Dios. Hazle ver sus errores. Sí, yo no digo que no. Hazle ver sus errores, sí, pero hazlo con sabiduría. Hazlo con amor. Hazlo con respeto, sobre todo, con respeto, con humildad. Hazlo con gracia. Y ten cuidado de no hacerlo por el motivo equivocado. O sea, no le hagas ver sus errores por un motivo equivocado. Hazlo por el bien de él o de ella, hazlo por el bien de tu matrimonio y sobre todo hazlo para la gloria de Dios. Y por último, ¿qué podemos hacer en nuestro matrimonio? Bueno, algo más aparte de lo que ya mencioné. Recuerda las palabras del Salmo 103. Ponlo, Samuel, por favor. Salmo 103.
Uno de los versículos de ese salmo, ¿recuerdas cómo dice? Seguro lo recuerdas. Uno de los versículos de ese salmo precioso dice que Dios, óyelo bien, Dios no nos trata, a ti y a mí, no nos trata con la severidad que merecemos. ¿Lo recuerdas? Dios no nos trata con la severidad que merecemos. Mira, a partir del versículo 8, Samuel, por favor. Y aquí está el Evangelio, Aquí en el libro de los Salmos, en este Salmo que vamos a leer, en estos versículos que vamos a leer, allí está el Evangelio. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Así es como debes actuar en tu matrimonio. Así. Vive el Evangelio en tu matrimonio. Sé compasivo y sé misericordioso con tu esposo o con tu esposa. Sé lento para enojarte. Lento para enojarte. Y la realidad es que en muchos parecen olla express. Ya está a punto de explotar y en muchos casos explotan. Versículo 9. No nos reprenderá todo el tiempo, óyelo, ni seguirá enojado para siempre. Aplica el Evangelio en tu matrimonio. Si tu esposo o tu esposa te ofende, te lastima, te hiere, perdona. Y junto con la promesa, con el perdón, va la promesa, recuerda lo que veíamos la semana pasada, la promesa de no voy a acordarme o a pensar en lo que me hiciste. Te prometo que no voy a pensar en lo que me hiciste. No voy a estar enojado para siempre por lo que me hiciste. ¿Cuántos matrimonios, lamentablemente, se enojan, se pelean y a veces es por cosas pequeñitas? Y son capaces de pasar días o semanas sin hablarse, sin dirigirse a la palabra. Versículo 10. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado qué tan lejos está el oriente del occidente? Pregúntale a Google. Pregúntale. Luego, Luego, porque ya está ahí buscando. Luego. ¿Ah? Vas a ver qué tan lejos está el oriente del occidente. Es diferente del norte al sur. Mira, si tú caminas hacia el norte, va a llegar el momento en que ya no hay norte. Vas a dirigirte otra vez al sur. Pero en el caso del oriente y del occidente, ahí la distancia es infinita. Infinita, búscalo, vas a ver. Luego. El Señor es como un padre con sus hijos, oye, tierno y compasivo con los que le temen. Ahí está. Vive el Evangelio en tu matrimonio. Sé tierno y compasivo. Y esto va para los esposos, para los hombres. Sé tierno y compasivo con tu esposa. No la trates con severidad. No lo hagas. No seas áspero con ella. 14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Óyelo, lo débiles que somos débiles. Piensa en esto cada día en tu relación matrimonial. Somos débiles. Mi esposo es débil, yo soy débil. Somos débiles. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Piensa en esto. Esa persona con la que estás casado o casada es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Él y tú, ella y tú son débiles.
Y lo mejor es que el tiempo que Dios les permita vivir juntos lo vivan para la gloria de Dios. Lo vivan alrededor de Dios, que Dios sea el centro de tu vida y de tu matrimonio. Así que, ¿cuántas veces piensan esto? ¿Cuántas veces en vez de mostrarle gracia a tu esposa o a tu esposo, la has tratado como se lo merece? ¿O lo has tratado como se lo merece? O lo que es peor, la has tratado o lo has tratado como tú crees que se lo merece. Trátala o trátalo como no se lo merece, ¿eh? Y repito, trátala o trátalo como no se lo merece. ¿Y sabes cómo es eso? Trátala o trátalo con gracia, con misericordia, con bondad, con ternura, con paciencia, con perdón. Trátala de esa manera. Vive el Evangelio en tu matrimonio. Y para los jóvenes, porque aquí hay jóvenes y eso me da gusto. Jóvenes que están aquí, oigan esto. El matrimonio es una bendición. El matrimonio es una bendición. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. Así que joven, señorita que estás aquí, ¿piensas casarte algún día? Eso me da gusto. Si piensas casarte algún día, te felicito, me da gusto. Hazlo, cásate. Pero no te hagas expectativas irreales del matrimonio. No vayas al matrimonio con la idea equivocada de que si te casas vas a ser verdaderamente feliz, porque no es así. Eso es una falacia, no es así. No te cases con la idea o esperando que la persona con la que te vas a casar te va a hacer feliz. Sí, la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud, sí. La Biblia dice, goza de la vida con la mujer que amas, sí. Pero ese no es el fin del matrimonio. Ese no es el fin del matrimonio. La persona con la que te quieres casar o con la que te vas a casar, óyelo bien, te va a fallar una y otra vez, te va a fallar. Imagínate, eso sería una buena promesa, ¿no? El día de la boda. Que uno de los dos le diga a la persona con la que se va a casar, te prometo que te voy a fallar. Esa es una promesa que sí va a cumplir. La va a cumplir. Pero entonces el otro o la otra le respondería, y yo te prometo que no importa cuántas veces lo hagas, te voy a amar cada día de mi vida. No te cases esperando que la persona con la que te vas a casar te haga feliz. Porque esa persona te va a fallar una y otra vez, una y otra vez. Joven que estás aquí, no te cases para ser feliz. No te cases para ser feliz. Ese no es el fin del matrimonio. No es. No te cases para formar una familia. Ese no es el fin del matrimonio. No te cases para tener hijos. Ese no es el fin del matrimonio. Y sí, tener hijos es parte del matrimonio, pero no es el fin del matrimonio. No te cases solo para satisfacer tus deseos sexuales. Y muchas personas se casan por eso. Y sí, la sexualidad es una bendición. Y cuando se lleva a cabo como Dios lo planeó dentro del marco del matrimonio, es una bendición tremenda. Pero eso no es el fin del matrimonio. Joven, señorita, cásate. Si tienes pensado casarte, cásate, pero cásate con el motivo y con el propósito correcto. Cásate para la gloria de Dios. Cásate con alguien que ame a Dios.
Cásate con alguien que quiera vivir para Dios, igual que tú. Hagan de Dios el centro de su matrimonio. Hagan de Dios el centro de su relación matrimonial. Y entonces tú vas a experimentar que la relación matrimonial es una relación de deleite, de gozo. Tengan hijos, sí, tengan hijos, qué bueno, tengan hijos. Pero tengan hijos para la gloria de Dios. Mira, ponlo, el último. Me estoy acordando de Malaquías, lo que dice Malaquías. A ver si lo encuentro aquí. Hablando de los hijos. Malaquías capítulo 2. Malaquías 2, versículo 15. 2:15. Mira lo que dice, hablando del matrimonio. No te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Ahora mira la pregunta. ¿Y qué es lo que Él quiere? Oye, de esa unión quiere hijos que vivan. ¿Para qué? Para Dios. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Ten hijos, pero no los tenga nada más con el propósito egoísta de decir qué buena madre soy. Ten hijos para la gloria de Dios. Hijos que por la gracia de Dios vivan para Dios. Ya no me quiero extender más. Pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a terminar orando.